Holocausto. Invasión. ...22 de junio de 1941... ...la frontera rusa. Imágenes tomadas por un soldado ruso. 2:30 de la mañana. Media hora más tarde, Alemania invade la Unión Soviética. Cuando comenzó la guerra quisimos escapar, pero mi abuelo dijo que no importaba que vinieran los alemanes, que los conocía de la Primera Guerra Mundial, y eran personas muy cultas. ¿Existía algo más grande que la cultura alemana? Existía algo superior, el deseo de destrucción. Esta fue una guerra de exterminación. Antes de iniciar la campaña de Rusia, se nos dijo que el enemigo no era humano, sino infrahumano. Los eslavos y los judíos eran infrahumanos y debían ser exterminados para que consiguiéramos espacio vital. Había personas por las que como piloto y soldado yo sentía gran admiración y que creían que después de la guerra tendrían residencias y fincas cerca de Odessa, en la costa del Mar Negro, y allí azotarían a sus siervos rusos. Esta es la guerra que Hitler deseaba, una guerra de la que culpaba a los judíos. La basaba en su particular creencia, en una conspiración. Sabíamos que existía el antisemitismo, sabíamos que habría represalias contra los hebreos, pero nunca llegamos a imaginar que se llegaría al asesinato, al genocidio. En la década de los años 30 y a principios de los 40, Adolf Hitler y sus secuaces iniciaron una guerra como ninguna otra, una guerra basada en el asesinato en masa. Sus soldados obedecían órdenes perpetrando crímenes de guerra. Todos los oponentes debían ser aniquilados. Los políticos capturados debían ser ejecutados. Al principio, esa orden no se cumplió estrictamente y aún así, 30.000 personas murieron por su causa. Los británicos eran nuestros oponentes en África, al igual que los franceses, pero no sentíamos que fueran nuestros enemigos. Los rusos, mejor dicho, los soviéticos, no los rusos, eran nuestros auténticos enemigos, incluso enemigos ideológicos. A los soldados soviéticos, cuando eran hechos prisioneros, se les dejaba morir de hambre. Perecieron 2 millones en un año. Los invasores alemanes tenían órdenes de no mostrar compasión. Eran ellos los que decidían quién debía vivir y quién no. Había un capitán que ejecutaba a los saqueadores o a los que creía que eran saqueadores. Los dejaba que murieran tumbados donde caían. Recuerdo a uno, caído entre otros dos, que aún vivía. Mis soldados me dijeron que el judío tardaba mucho en morir. Fui a verlo. Estaba vivo, pero agonizante. Cuando volví más tarde, ya había muerto. Penchevo, en la Yugoslavia ocupada. Aquí el asesinato de civiles se convirtió en un hecho cotidiano. Era algo que me sorprendía. La arrogancia de ser al mismo tiempo juez y ejecutor. Esta creencia era alimentada por la propaganda nazi que decía que la dominación soviética estaba apoyada por los judíos. Diese Horden, unter ihnen ungezählte Juden, sollten in Marsch gesetzt werden, die deutschen Städte und Dörfer in Schutt und Asche zu legen. Sie hätten ein Blutbad ohnegleichen unter unserer Bevölkerung angerichtet. Algunos decían que los judíos y los soviéticos debían ser aniquilados. Creo que se trataba de un principio básico aceptado.
Los judíos bolcheviques, el mundo del judaísmo comunista era nuestro enemigo. Todos los medios para combatirlo estaban justificados. En el verano de 1941, la Wehrmacht, el ejército alemán, invadió la Unión Soviética con 3 millones de hombres. Hitler tenía intención de conquistar el suelo soviético en otoño de 1941. Las fuerzas de las SS y unidades de policía recorrían el país. Sus órdenes eran liquidar la denominada inteligencia judeo-bolchevique. Mi querido Haas, puedes estar contento de no haber formado parte de las fuerzas especiales. Fue un trabajo terrible, aunque vital para el país. Festival deportivo de las SS en Berlín, una distracción para asesinos burócratas. En las imágenes aparecen Reinhard Heydrich, director de las fuerzas especiales, Heinrich Himmler, el jefe de las SS, y el general de la policía Kurt Daluge, un asesino que tenía a los judíos como principal objetivo. Las instrucciones para crear las fuerzas especiales alemanas se recibieron antes de la campaña de Rusia. No tenían entonces órdenes de asesinar, sino de anular a los judíos. Pero pronto se descubrió que en realidad este era el único método práctico para conseguir su aniquilación física. Julio de 1941, Lituania. Aquí la policía alemana tenía órdenes de realizar operaciones de captura, registro y acoso a los judíos. Miedo. Miedo. Miedo porque la primera vez nos encontramos con el asesinato, no con la persecución. ¿Qué podíamos hacer? No había manera de escapar. A lo largo de julio, la Wehrmacht ayudó en la cacería de judíos de Jonava, Lituania. Soldados de aviación entregan sus víctimas a los escuadrones de la muerte de las SS y de la policía. Iban de casa en casa y apresaban a todos, menos a las mujeres y a los niños. Los reunían en la plaza del mercado y se los llevaban a los bosques que había detrás de los barracones. Allí los fusilaban. En las primeras semanas murieron millares de personas. Los jefes de las fuerzas especiales se aseguraban de que estas operaciones se realizaran sin contratiempos. Siempre estaban muy callados. Nunca oí un grito. Nunca les escuché quejarse mientras eran empujados por los alemanes. No solían gritar. Imperaba un silencio mortal que resultaba opresivo. En Letonia, en Riga, los hombres de la Fuerza Especial A de las SS obligaban a los judíos a cavar sus propias fosas. De vez en cuando, estando de servicio, se oían muy a lo lejos, dependiendo de la dirección del viento, gemidos interminables. Al principio no sabía lo que ocurría. Era algo muy extraño, algo apocalíptico. Luego pasó gente diciendo que estaban torturando a los judíos. Conforme los alemanes avanzaban hacia el este, muchos lugareños fueron obligados a ayudarles en los asesinatos. A mi derecha
puede que a 7, 8 o 9 metros, estaba un soldado raso con un fusil en las manos. Estaba cabizbajo. Me quedé sorprendido. Dagda, Lituania, julio de 1941. Muy cerca de mí había un niño de unos 6 años. No hacía más que mirar a su derecha. Me pareció que era su padre el que estaba allí. De repente, el hombre que estaba detrás de él le disparó en la nuca y lo arrojó a la fosa. Se había dado la orden de que solo se debía matar a los adultos. Aquello no me pareció bien. La imagen de aquel niño me persigue todavía en la actualidad. En todas partes, los asesinatos excedieron las órdenes. El antisemitismo se estaba cobrando un alto tributo. La propaganda había funcionado. Me desperté porque parte de la ciudad estaba en llamas. No era donde estábamos nosotros, pero si se miraba por las ventanas, se veía el cielo de color rojo. En aquel momento no supimos de qué se trataba, pero sabíamos que la gran sinagoga estaba allí. Y nos temimos lo peor. Las sinagogas ardían en todas las poblaciones. En Bialystok, la policía alemana reunió a las mujeres y a los niños en una de ellas. Algunas personas lograron escapar. Creo que fue por una ventana. Arrojaron fuera a niños con la esperanza de que se salvaran, pero eran ametrallados sistemáticamente. Por lo que yo sé, de todos cuantos entraron en la sinagoga aquella noche, nadie pudo salvarse. A la mañana siguiente de los asesinatos, los oficiales de la 23 División de Infantería se aseaban antes de iniciar el día. ¿Sabían lo que había ocurrido la noche anterior? No nos preocupábamos de los judíos. No sabíamos si había o no había judíos en el pueblo. Lo que nos preocupaba eran las órdenes que nos habían dado. Se nos ordenaba que nos mantuviéramos en una línea u otra y que nos aseguráramos de que no pasaran enemigos. No oí nada de que se hubieran ejecutado judíos, gitanos o civiles durante la ofensiva. Incluso en nuestros días, muchos soldados dicen que desconocían lo que estaba ocurriendo. Cuando se entra en acción, lo demás no tiene importancia. Todo pierde su significado. Solo se piensa en el enemigo, en enfrentarse a él y en sobrevivir. Eso es lo único que importa. No se piensa en nada más. Los generales de Hitler podían haber protestado. Muchos sabían lo que ocurría detrás del frente, pero se convirtieron en sus cómplices. Por supuesto, la Wehrmacht estaba involucrada en una guerra de agresión. Una guerra que fue declarada de exterminación por nuestra más alta jefatura. También estuvo involucrada en actos que violaban la ley internacional y en las ejecuciones.
julio de 1941 las tropas alemanas entraban en la ciudad de Lvov, en Ucrania. Allí fueron recibidos como libertadores. Para las gentes de Lvov, el régimen estalinista de terror había terminado, pero en la cárcel de la ciudad, los alemanes se encontraron con una terrible visión de personas que no habían tenido tanta suerte. Algunos estaban cubiertos de sangre. Creo que los rusos habían arrojado granadas de mano a los sótanos y luego los habían ametrallado. Después, tapiaron las ventanas para que los que quedaran vivos se asfixiaran. Había miles de prisioneros políticos, víctimas del servicio secreto soviético. Algunos alemanes creyeron que su invasión estaba justificada. En aquel momento, sentí que a la guerra contra la Unión Soviética no le faltaba justificación. Se decía que había que impedir que cometieran aquellos atropellos. Empezaron a propagarse rumores de que los judíos eran los responsables de los asesinatos. Con ello, las SS incitaban al odio. Tenían órdenes de propagar el antisemitismo. Como castigo, los semitas fueron obligados a enterrar los cadáveres. Se usó como propaganda para incitar a la población contra los semitas. Los judíos han matado a vuestras gentes. No era cierto. Fueron torturados y asesinados, pero lo hizo la policía secreta soviética. La propaganda dio resultado. Los judíos empezaron a ser asesinados públicamente en las calles. Acudieron ucranianos de los pueblos vecinos. Traían hachas y cuchillos, todo tipo de utensilios de cocina peligrosos. Estaban por todas partes. Sabíamos que algo terrible iba a ocurrir. El pogromo de Lvov. A lo largo de 3 días, miles de semitas fueron maltratados y asesinados. Yo era uno de ellos, pero también era de carne y hueso. Solía ir a la escuela con mis compañeras polacas y ucranianas. Éramos amigas, jugábamos juntas, cantábamos y bailábamos juntas. De repente dejamos de ser personas. Tan solo éramos judíos. Pero Hitler no hacía diferencias entre judíos y bolcheviques. Utilizó todos los medios a su alcance para generar odio hacia todos los que consideraba inferiores. En la primera fase hubo cierto entusiasmo. No es la palabra correcta, pero hubo un momento en que más o menos teníamos convicciones. Principalmente los más jóvenes estaban convencidos de que los judíos y los bolcheviques eran el enemigo universal. Por eso se aceptaba entonces que hubiera algunas ejecuciones.
No es que hubiera muchos que las aprobaran, pero al menos se admitían. El puerto báltico de Liepāja, Letonia. En julio de 1941 la Marina alemana se había hecho cargo del mismo. Aquí también, si los semitas ofrecían resistencia, primero se les arrestaba y luego se les fusilaba como rehenes. Un día mi padre llegó a casa y le dijo a mi madre que estaban cavando fosas junto al mar. Le dijo que creía que eran para ellos mismos. Yo lo oí, pero él no quiso decírmelo, era todavía muy niña. Entonces yo me dije, si mi padre va a trabajar, yo iré con él. En las dunas de Liepāja se realizó otra matanza en masa de judíos. Se hicieron redadas para apresar a todo aquel varón capaz de disparar un arma. Éramos un par de centenares y de repente dieron la orden. Todos los hombres fuera. Mi padre empezó a llorar. Me abrazó y me besó. Luego me dio su reloj. Sabía que había llegado el final. Un marinero alemán filmó en secreto aquellas escenas de Liepāja. Yo vi cómo los mataron. Estaba tan solo a 100 o 150 metros de ellos. Tuvimos que atravesar el bosque para llegar hasta nuestro vehículo. Desde allí lo vimos todo. Debieron caminar entre 60 y 90 metros hasta la fosa. Allí les estaban esperando sus verdugos. Había mucha confusión y les hicieron bajar. En aquella ocasión hubo muchos testigos. Uno de ellos ha hablado por primera vez. Debería haberlo hecho mucho antes. Si lo hubiera hecho al principio, se habrían aclarado muchas cosas. Tras el frente, las noticias de Liepāja se propagaron, pero no todos llegaron a enterarse. Coge el abrigo y llévaselo a tu padre a la cárcel. Quizás lo necesite para el trabajo. Hará frío. Porque en aquella parte de Europa puede hacer frío incluso en verano. Cogí su abrigo y le dije a un policía que mi padre había sido llevado allí el día anterior, que si le podía dar el abrigo. Se llama Meyer Gurbetz. El policía me contestó, ¿cuándo dices que arrestaron a tu padre? Yo le dije, ayer, sobre las 5. Y entonces me dijo, vete a casa, tu padre ya no necesita el abrigo. Hacia finales de 1941 las órdenes del genocidio de Hitler todavía no se aplicaban a todos los judíos. Pero al avanzar hacia el este, millones de ellos cayeron en poder de los nazis. Y estos querían librarse de ellos. ¿Cómo? No importaba. Cada día había órdenes nuevas. No se podía caminar sobre las aceras, solo por los canales del alcantarillado. Teníamos que cosernos una estrella amarilla en la ropa
No podíamos comprar a ciertas horas. Si lo intentábamos, éramos expulsados de la tienda. Después no nos permitieron tener radios, ni luego teléfonos. Siempre había alguna nueva prohibición. Los nazis tomaban prisioneros cuando los necesitaban. Eran denigrados y explotados por otros hombres. Me acuerdo que un día, estando en nuestra casa, tuvimos que decir adiós a todo lo que nos rodeaba. Me acuerdo que le pregunté a mi padre, ¿puedo llevarme la bicicleta? Y él me contestó, no seas tonto. Entonces le pregunté, ¿y mis patines para el hielo? Y él me dijo, ¿dónde vas a patinar? Bueno, puedo llevarme mi colección de sellos. Y él me contestó, lleva los sellos. Puede que un día los tengas que cambiar por pan con los alemanes. Besarabia Báltica, cerca de la frontera rumana. La población judía es expulsada por los rumanos, aliados de los alemanes, y deportada a campos de concentración. De ahí en adelante, supimos que estaríamos solos y desarmados. Íbamos con nuestras mujeres, hijos y parientes ancianos y enfermos. Pero ni siquiera en aquel momento sabíamos todo lo que nos esperaba. El refugio del lobo, el cuartel general de Hitler en los bosques de Prusia Oriental. En junio de 1941 se confía plenamente en que la invasión de la Unión Soviética está a punto de concluir de forma exitosa. Estábamos avanzando muy rápidamente. Rodeábamos las unidades rusas y tomábamos muchos prisioneros. Todo esto nos daba la sensación de que la operación era un éxito y que la campaña terminaría pronto en victoria. En agosto escribí a mi madre. Hacia septiembre, a finales, habremos derrotado a los rusos. Berlín. Mientras los alemanes se preocupan por sus seres queridos desplazados al frente oriental, los judíos se verían obligados a vestir la estrella de David en todo el Reich. Pero la cuestión es, ¿podrán vivir los hebreos en Alemania? No se permitían los teléfonos, radios, gramófonos, cámaras ni equipos ópticos excepto las gafas. Nos cortaron el agua caliente, se nos prohibió usar el ascensor. No se podía salir a los balcones que daban a la Kurfürstendamm. Nos sellaron las cocinas eléctricas y de gas. Solo se podía cocinar con 2 infiernillos de gas y 2 eléctricos. Era algo terrible. No se podían tener peces de colores, ni periquitos, ni flores, ni plantas. Todo nos estaba prohibido a los judíos. No podíamos vivir. A finales de julio de 1941, la guerra relámpago de Alemania contra la Unión Soviética empezó a estancarse. Un año más tarde, Hitler admitió en privado su error. Ich hätte das vorher nicht geahnt, hätte ich es geahnt, dann wäre mir noch schwer zu Herz gewesen, aber den Entschluss hätte ich dann erst recht gefasst. Denn es gibt ja gar keine andere Möglichkeit. El análisis fue erróneo, porque tanto al más alto nivel como en el frente estábamos totalmente equivocados en nuestra estimación de los recursos soviéticos respecto a su inmenso volumen, y sus fuerzas no habían sido movilizadas todavía. En agosto de 1941, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, visitó un campo de prisioneros de guerra en las afueras de Minsk.
Fue allí para asegurarse de que no había problemas en los territorios ocupados. Para ello, tenía que usar métodos cada vez más enérgicos y ordenó que todos los semitas adultos debían ser fusilados. Las mujeres y los niños serían deportados. ¿Pero a dónde? Hitler dio una nueva orden: llevad a las mujeres a los pantanos. Allí las mujeres hebreas también fueron asesinadas. A los niños nos separaron de nuestros padres. Yo tenía 11 años. Mi madre quería que muriéramos juntas, pero nos separaron. No permitieron que me quedara con ella. Yo quería morir con ella y con mi hermano. Por todas partes, los hijos eran separados de sus padres. Una niña se nos acercó y nos dijo que sus padres y hermanos habían sido fusilados junto a una fosa cerca de allí. Lo había visto con sus propios ojos. Ella era judía. Todos lo eran. Por eso pedía que la fusilaran también. Esta filmación fue tomada en secreto por partisanos. Muestra la separación de una hija de su madre. Entonces empecé a gritar: quiero estar con mi madre. No quiero vivir. Quiero volver y vivir como antes. Agosto de 1941. La 295 División de Infantería Alemana acampa a las afueras de la ciudad de Biela Zhekva, Ucrania. Durante un descanso en los combates, Franz Kohler, soldado de la división, investiga acerca de unos disparos que han perturbado la calma. La gente estaba de pie, en fila. De repente empezaron a caer hacia adelante. Eso es lo que vi. ¿Qué estaba ocurriendo? Me acerqué y vi que los estaban fusilando. Caían a la fosa. En los bosques, la Fuerza Especial 4A alemana ejecutó a cientos de semitas, hombres y mujeres, de Biela Zhekva. Había un hombre mayor y dos mujeres. Debían ser sus hijas. Eran los tres últimos. Él sostenía a una de las mujeres entre sus brazos. Entonces se aproximó un soldado de las SS y les disparó en la nuca, primero a las hijas. El padre siguió sosteniéndolas. Luego le tocó a él. A los menores de 14 años se les permitió vivir provisionalmente. Le pregunté qué sería de los niños y me dijo que no tenían nada que ver con ellos, que solo fusilaban a partir de los 16 o de los 14 años, hasta a los abuelos. Eso me dijo, no se ocupaban de los niños. Los niños de Biela Zhekva quedaron atrás solos. Los encerraron en una casa en las afueras de la ciudad, sin agua ni comida. Después de una semana, subieron a un primer grupo a un camión para ejecutarlos. Algunos soldados alemanes les dijeron a los capellanes castrenses que los visitaran. Algunos negábamos con la cabeza, al igual que hicieron los dos castrenses y el teniente coronel. Cuando vieron la ejecución y se marcharon, tenían como nosotros lágrimas en los ojos. Para el teniente coronel alemán aquello fue demasiado. Trató de impedir que los últimos 90 niños fueran ejecutados. Informó de este hecho a su superior, el mariscal de campo von Reichenau.
Reichenau le respondió inmediatamente: he decidido que ya que la acción ha comenzado, deberá ser terminada con efectividad. Los niños de Biela Segva fueron ejecutados. Para mí, los resultados de esta guerra fueron un crimen que no olvidaremos nunca. Fundamentalmente, fuimos inhumanos. En aquellos momentos se tomó una decisión: los niños judíos deberían morir en todos los territorios soviéticos. Años más tarde, Heinrich Himmler trató de justificar los crímenes cometidos. Primero sehen wir das ein, nicht bei den Kindern. Dann darf ich an das erinnern, was ich in meinen ersten Ausführungen sagte. Wir sind meines Erachtens nicht berechtigt, die hasserfüllten Rächer groß werden zu lassen, damit dann unsere Kinder sich mit denen und unsere Enkel sich mit denen auseinandersetzen müssen. Nos reunieron a todos los niños para fusilarnos. Algunos intentaron escapar y los mataron allí mismo. Yo, una niña entonces, lo vi todo con mis propios ojos. Ahora ya era oficial. Hombres, mujeres y niños estaban condenados a muerte. El holocausto había empezado. En los territorios ocupados por los alemanes, los lugareños contribuyeron al genocidio de los hebreos. A todo el que participaba en él se le daba munición y alcohol. Comprábamos cajas de aguardiente y bebíamos hasta saciarnos. Nos daban todo el licor que quisiéramos. Cuando el alcohol comenzaba a hacer efecto y todos nos sentíamos eufóricos, empezaba la operación. Como media participaban 10 colaboradores locales por cada policía alemán. Los padres trataban de proteger a sus hijos ocultándolos entre sus brazos. No comprendían que esto hacía que sufrieran todavía más. Si no eran fusilados, se asfixiaban en la fosa junto a sus padres. Siempre traté de apuntarles al corazón, allí donde estaba la estrella amarilla, para asegurarme de que morían. Ya no me importaba si moría o sobreviviría. Durante los primeros 5 minutos que estuve en la fosa, creí que iba a morir. Solo cuando oí a aquellos asesinos que se marchaban, cantando, borrachos, me di cuenta de que todavía estaba viva. Con el paso del tiempo se convirtió en un trabajo obligado. La única manera de enfrentarse a él era con indiferencia. Era como ir a cortar madera al bosque para que no se apagara la estufa. En este caso, se trataba de matar personas. Maleksanas y Zelionka no eran más que 2 de los más de 100.000 colaboradores de los alemanes. Muchos los conocían, pero nadie trató de detenerlos. En muchas poblaciones la misión de la policía alemana era mantener la calma ejecutando a personas. Después de una masacre, aparecía un oficial alemán tratando de justificarla. Era un hombre muy culto. Se dice que fue a la universidad y que tenía una ideología muy progresista. E
En una ocasión dijo: lo que ha ocurrido aquí es terrible. Y continuó diciendo que no era propio de la dignidad humana, pero que el Führer sabía lo que estaba haciendo y por qué lo hacía. La escena se repetía pueblo tras pueblo. En los territorios soviéticos ocupados, el procedimiento se había convertido en rutina. Se hacía una redada para capturar los hombres del pueblo, mientras que a las mujeres y a los niños les esperaba un futuro incierto. Fue como un giro en nuestro concepto de la vida y en nuestra noción del mundo. Hasta aquel momento creíamos que la exterminación en masa era cosa del comunismo. De repente, los supuestamente civilizados alemanes hacían lo mismo. Un hospital alemán en Rusia. Un joven hebreo, Simon Wiesenthal, fue forzado a trabajar en él. Un día fue llamado al lecho de un moribundo. Quería hablar con algún judío antes de morir. Escuché la confesión de un verdugo. Me dijo: pasé por una experiencia terrible y yo también he hecho algo horrible. Encerraban a los hebreos y los quemaban vivos. Me dijo que saltaban por las ventanas. Vio un padre con su hijo. Le había cubierto los ojos con las manos antes de saltar. Pero le ordenaron que dispararan contra ellos. En su lecho de muerte, el oficial de las SS pidió a un judío que le perdonara. Mientras hablábamos, mi mano descansaba sobre la cama, igual que la suya. Pero cuando siguió contándome lo que había hecho, retiré la mano y sin decir palabra salí de la habitación.